Hola, hola, queridos exploradores de las historias del alma. Preparaos, porque hoy os traemos un relato que os tocará el corazón y os dejará sin aliento. No olvidéis suscribiros a nuestro canal para no perderos ninguna de nuestras conmovedoras narraciones. Dadle a me gusta si creéis en el destino y en las segundas oportunidades. Capítulo 1. La tormenta de la desesperación. El rugido de los motores del avión se mezclaba con el lamento del viento afuera, pero ni siquiera eso podía ahogar el anuncio que resonaba por la cabina de primera clase. Señoras y señores, debido a una inesperada tormenta de categoría 10, nos vemos obligados a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más cercano. Por favor, mantengan la calma y sigan las instrucciones. Leonardo Costa, 35 años, se irguió en su asiento frontal, su mano aferrada al vaso de whisky en su portafolio, sus ojos oscuros y profundos, destilando irritación. Ni siquiera se molestó en apartar la vista de su iPad, donde se mostraba el mapa de su último proyecto inmobiliario. Un resort de 1.000 millones de euros en una pequeña ciudad costera andaluza. ¿Aterrizaje de emergencia?, gruñó con voz baja y gélida. No tengo tiempo para estas tonterías. Leonardo era el CEO de Costa en Asociados, un colosal imperio inmobiliario que se extendía desde Madrid hasta Miami. Para él, el tiempo era oro, y el oro era poder. Eran las únicas dos cosas en las que confiaba desde que su esposa e hijo le fueron arrebatados hace 5 años, en una inesperada lucha por el poder. Sus enemigos habían contratado asesinos para atacar a su familia como mensaje. Desde entonces, el corazón de Leonardo se había convertido en piedra. Ya no reía, ya no lloraba. Solo tenía un carácter frío y una delicadeza extrema para desechar cualquier relación que no le sirviera a sus intereses. Esta tormenta, para él, era solo una molestia menor, algo que manejaría como todo lo demás. Rápida y sin emoción. Pero en la cabina de turista, a unos pocos pasos detrás de él, Elena García no lo veía de esa manera. Apretó su mochila de tela. Sus manos temblaban mientras el avión se movía violentamente. A sus 29 años, Elena era una madre soltera y resiliente, criando a su hijo de 6 años, Hugo, con solo 3 agotadores trabajos, sirviendo café por las mañanas, entregando paquetes por las tardes y limpiando oficinas por las noches. A pesar de su pobreza, siempre lucía una sonrisa tan brillante como el sol que rara vez se asoma en los lluviosos días de Bilbao. Para Elena, la vida era una serie de desafíos, pero creía que, con esfuerzo, las cosas buenas llegarían. Mientras Hugo esté bien, se dijo, con los ojos fijos en la ventana, donde el cielo negro se desgarraba por la lluvia. Este vuelo no fue idea suya. Una empresa de mensajería local la había contratado para un encargo temporal en esa pequeña ciudad, prometiéndole el doble de pago si lo terminaba para el fin de semana. Elena había aceptado, dejando a Hugo con su amable vecina, la señora Carmen. Pero ahora, mientras el avión se sacudía como si fuera a desintegrarse, ella quería gritar. En cambio, permaneció en silencio, aferrándose a su libro, orando por Hugo y por ella misma. El avión tocó tierra con un golpe que resonó por toda la cabina, tambaleándose contra la pista, golpeando con tanta fuerza que el whisky de Leonardo se derramó sobre su traje Armani. Gruñó por lo bajo, limpiándose la mano con un pañuelo, sus ojos brillando mientras miraba por la ventana. El aeropuerto local era increíblemente pequeño, solo una terminal destartalada, sin torre de control, y ahora sumergida en una cortina blanca de lluvia.
El anuncio de alivio llegó de nuevo. Debido a la tormenta, todos los vuelos han sido cancelados hasta nuevo aviso. Pasajeros, por favor, busquen una salida segura. Leonardo se levantó, agarró su maletín y salió con el aire de quien se dirige a una reunión, con el frío de la lluvia en el rostro. Llamó a su chofer privado, pero la señal falló, y cuando finalmente conectó, la voz al otro lado informó: «Las calles están inundadas, señor. No puedo pasar», gritó. «¡Inútil!». Luego se volvió hacia un empleado del aeropuerto. «¿Dónde está el hotel más cercano?». El empleado, encogiéndose bajo su mirada húmeda, comentó: «Solo hay una pensión, a 2 manzanas, pero no sé si tienen habitaciones». Al mismo tiempo, Lenana salió del avión, su ropa fina empapada, su mochila colgando irregularmente sobre su espalda. No tenía chofer, ni coche, solo un par de zapatos desgastados y el deseo de sobrevivir para volver con Hugo. Al escuchar al trabajador mencionar la pensión, aceleró en la dirección que él indicó, sin saber que Leonardo caminaba por el mismo camino, unos pasos por delante. La tormenta sonaba como un monstruo, vientos fuertes que partían árboles a lo largo de la carretera, agua de lluvia que corría por las esquinas como un río. Leonardo se movía rápidamente, sin preocuparse por protegerse. Su caro traje ya estaba empapado, aunque no le importaba. Solo quería salir de ese lugar miserable. Elena lo seguía de cerca, aferrándose a su mochila como un salvavidas. Su cabello se pegaba a su cara. Llegaron a la pensión al mismo tiempo, un pequeño edificio desvencijado, con un letrero de neón parpadeante que decía «Descanso seguro». Era viejo, sus paredes agrietadas, pero limpio, con el tenue olor a madera flotando desde la puerta principal. Leonardo abrió la puerta, su voz empapada. «Dame una habitación ahora». La dueña, una mujer de mediana edad con una bata pesada, lo miró de arriba abajo, luego miró a Elena, que entró detrás de él. «Solo queda una habitación», dijo con voz agitada. «Doble cama, pequeño sofá, pueden compartirla, nadie va a ninguna parte con esta tormenta». Leonardo se giró, cruzando miradas con Elena por primera vez. Una mujer pequeña, su blusa mojada, temblando, sus ojos oscuros brillando a pesar de su expresión desesperada. Él resopló. «No voy a compartirla con ella». Elena, secándose la lluvia de la cara, se volvió. «Yo tampoco quiero estar aquí con usted, pero a la tormenta no le importa quiénes somos». Su indiferencia lo hizo detenerse, pero solo gruñó con frialdad, volviéndose hacia la dueña. «¡Encuentre otra solución!». La mujer resopló. «No hay otra manera. La luz se ha ido. Las calles están inundadas. Nadie sale. Lo toman o duermen en la calle». Un aplauso ensordecedor de lluvia golpeó las ventanas, como si la tormenta estuviera reforzando sus palabras. Leonardo apretó los dientes, sus ojos brillando, pero no tenía elección. Le arrojó su tarjeta de crédito al mostrador. «Bien, pero yo duermo en la cama». Elena resopló, a punto de protestar, pero pensando en Hugo en casa, gritó: «No importa, solo necesito un lugar cálido». Entraron en la última habitación, un espacio pequeño con una cama doble cubierta con una manta blanca, un pequeño sofá y una mesa de madera. La luz se apagó. El foco del techo parpadeó como si fuera a morir en cualquier segundo. Leonardo dejó su maleta en el suelo y se dejó caer en el sofá, su mirada recorriendo la habitación con desprecio. «No me quedaré en este cuchitril contigo». Elena, dejando su mochila en una esquina, respondió sin dudar. «Cuchitril o no, es mejor que estar afuera en la tormenta. Y que usted sea un CEO no significa que le tenga miedo. Soy una madre soltera». Leonardo se volvió hacia ella,
notándola realmente por primera vez. Su voz no temblaba, no se rendía. Llevaba una resolución que rara vez veía en las personas a su alrededor, que normalmente se doblegaban a su autoridad. Él gruñó con calma. «¡Mujer! ¡Hablas demasiado!». Pero cuando una ráfaga de viento golpeó la ventana, casi rompiendo el cristal, se quedó en silencio, obligado a aceptar la realidad. Esa noche, estaba atrapado con esa extraña mujer. Elena se sentó en el suelo, sacando su teléfono para llamar a la señora Carmen, su voz ansiosa. «Está bien, Hugo, señora Carmen. No puedo volver esta noche». La señal falló. La voz de la señora Carmen se cortaba en fragmentos. «Elena, Hugo». «Bien, no te preocupes, la tormenta es mala». Leonardo la miró, captando el nombre de Hugo, pero no preguntó. Abrió su maleta, sacó su teléfono, aunque sabía que la batería se estaba agotando y no había señal. Se sentaron en silencio, el sonido de la lluvia golpeando las ventanas y el viento aullando, como si quisiera devorarlo todo. La pequeña habitación se sumergió en una atmósfera tensa y desesperada, teñida de un absurdo. Leonardo, en su traje arrugado, intentaba mantener su autoridad de CEO, mientras que Elena, exhausta y desesperada, exudaba la resiliencia de una madre. Ni siquiera sabían que, en esta tormenta implacable, el destino había unido a dos extraños para una noche que lo cambiaría todo. ¿Creéis que esta tormenta los unirá o los separará para siempre? Dejad vuestras predicciones en los comentarios. Capítulo 2. La noche de las revelaciones. Cuando la oscuridad se cernió, la pequeña habitación de la pensión, Descanso Seguro, se sumió en un silencio pesado, solo roto por la lluvia golpeando las ventanas y el viento aullando como una bestia salvaje. La tenue luz que había bendecido a Leonardo Costa y Elena García al entrar había fallado por completo, dejando una oscuridad densa envolviendo el espacio precario. La solitaria lámpara de aceite que les había dado la dueña parpadeaba lentamente sobre la vieja mesa de madera. Su pequeña llama se estiraba como si pudiera extinguirse en cualquier momento. Leonardo se sentó en el estrecho sofá, sus largas piernas extendidas incómodamente, tratando de mantener el aire imponente de un CEO a pesar de su traje Armani, ahora empapado y arrugado. Sus brazos cruzados, sus ojos oscuros y ocultos, miraban fijamente al vacío, como si esa mirada apagada pudiera obligar a la tormenta a detenerse. Elena, en contraste, no podía quedarse quieta. Se sentó en el frío suelo de madera, su mochila a un lado, presionando su teléfono contra su oído, tratando de captar una señal fantasmal en medio de la tormenta. «Señora Carmen, ¿me oye?». Su voz temblaba de preocupación, sus ojos oscuros y abiertos mientras miraba la pantalla brillante. La conexión se cortó. La voz de su vecina se rompió en fragmentos. «Elena, Hugo, bien, no te preocupes». Un trueno ensordecedor la sobresaltó y el teléfono se le escapó de la mano, cayendo al suelo con un golpe seco. Elena lo recogió rápidamente, gritando: «Mientras esté bien, Dios, por favor, que esta tormenta no lo detenga». Leonardo la miró, un toque de irritación cruzando su rostro. «Eres demasiado ruidosa», dijo él, su voz baja y fría, desprovista de cualquier simpatía. Elena se volvió hacia él, el pelo húmedo pegado a su cara, pero su mirada no tenía debilidad. «Estoy preocupada por mi hijo. ¿Tienes algún problema con eso?». Leonardo resopló, a punto de replicar, pero el violento golpe de la ventana por una ráfaga de viento lo silenció. Se volvió.
diciéndose que no tenía sentido perder el tiempo discutiendo con una mujer como ella, alguien a quien, en su mundo, nunca habría mirado. Pero el silencio no duró. Elena se puso de pie, cruzando la habitación para agarrar el vaso de agua que la dueña había dejado en la mesa. En la oscuridad, no notó la pierna del sofá que se extendía. Un chasquido resonó mientras la pierna cedía y el vaso se volcó, derramando agua fría directamente sobre los zapatos de cuero de Leonardo. Él se levantó como si le hubiera dado una descarga eléctrica, gritando: «¿Sabes cuánto cuestan estos zapatos? ¡Son de Italia!». Su voz se alzaba con indignación, sus ojos brillando como si ella hubiera cometido un crimen imperdonable. Elena, exhausta, respondió con calma: «No lo sé, pero el agua está fría, así que no te preocupes». Se inclinó para recoger el vaso. Su tono era ligero, pero contenía un toque de sarcasmo. Leonardo se quedó sin palabras, aturdido y exasperado por primera vez en su vida, por alguien a quien él consideraba por debajo de él. Abrió la boca para argumentar, pero no salió ninguna palabra, y se sentó, limpiándose los zapatos con la mano. Su rostro, una mezcla de ira y desesperación. Elena se dio la vuelta, cubriéndose la boca para ocultar una sonrisa, una pequeña victoria humorística en esa situación miserable. La tormenta de afuera se desató. La lluvia golpeaba el techo como un tambor de guerra, y la llama de la lámpara de aceite se hizo más débil, danzando como si estuviera a punto de morir. Leonardo revisó su teléfono. La batería estaba muerta, y el teléfono que había traído era ahora solo un inútil trozo de metal. Gruñó, reclinándose en el sofá, tratando de encontrar una manera de pasar el tiempo en ese lugar desesperado. Elena se sentó en el suelo, cruzando las piernas y mirando hacia la distancia. La cercanía forzosa de la pequeña habitación los obligó a confrontarse mutuamente, aunque ninguno de los dos lo deseara. «¿Tienes un hijo?», dijo Leonardo de repente, su voz suave como si preguntara sobre el clima, pero sus ojos permanecían fijos en ella. Elena lo miró, un poco sorprendida. «Sí, Hugo. 6 años. Él lo es todo para mí». Ella sonrió, una sonrisa cansada que iluminó su rostro. Leonardo no respondió, solo gruñó un poco. Pero en su mente, el nombre de Hugo desenterró un recuerdo que había ocultado muy en lo profundo. Su propio hijo, Miguel, que había tenido esa edad antes de que le fuera arrebatado para siempre. Elena no notó su silencio, continuando como si la oscuridad la obligara a hablar. «Es un terremoto. Ayer cogió unos crayones y los dibujó por todas las paredes de la señora Carmen, y tuve que disculparme durante 1 hora. Pero a Hugo le gusta ir todos los días». Hizo una pausa, su voz suavizándose. «Una vez, lloré en silencio porque no podía pagar la leche. Le mentí y le dije que la tienda estaba cerrada, pero él solo sonrió y dijo: «Está bien, mamá. Me gusta más el agua». Una lágrima rodó por su mejilla, pero ella la limpió rápidamente, sonriendo. «¿Está bien, mamá?». Leonardo se quedó en silencio, los ojos bien abiertos, perdiendo su habitual frialdad. No estaba acostumbrado a este tipo de honestidad. Las personas a su alrededor siempre llevaban máscaras, diciendo lo que él quería oír. Pero Elena era diferente, compartiendo su historia con una simplicidad y fuerza que él no podía ignorar. Quiso decir algo, pero su garganta se sentía seca, así que solo se sentó allí, escuchando. La tormenta afuera rugió más fuerte. Un rayo rasgó el cielo como una herida, haciendo que la habitación temblara ligeramente. Elena se encogió, abrazándose a sí misma.
mientras Leonardo instintivamente se aferraba al respaldo del sofá. En ese momento, la presión de la oscuridad y la furia de la tormenta parecieron romper sus defensas. Leonardo se encogió, su voz tensa. «Tuve un hijo una vez, pero no pude protegerlo». Se detuvo, sus ojos azules muy abiertos, como si acabara de abrir una puerta que había mantenido cerrada durante años. Elena se volvió hacia él, su mirada simple, pero sin juzgar. «Lo siento», dijo ella, su voz tranquila, pero sincera. Leonardo negó con la cabeza. «No, no es culpa tuya». No dio más detalles, pero el silencio que siguió ya no era opresivo. Elena sintió el dolor que él escondía detrás de su exterior frío, un dolor que ella comprendía, aunque a su manera. Había perdido al hombre que amaba, al padre de Hugo, en un accidente automovilístico, pero había elegido seguir viviendo por su hijo. Leonardo había elegido congelarse en lugar de eso. La lámpara de aceite finalmente se apagó, sumiendo la habitación en completa oscuridad. Elena se preocupó. «Oh, no. ¿Dónde está la luz?» Se acercó a la mesa, buscando la caja de cerillas que la dueña había dejado, mientras Leonardo permanecía sentado, inamovible. Su mano chocó con la de él, un toque ligero, sus dedos fríos y húmedos, que agarraron su piel cálida. Ambos se sobresaltaron. Elena se encogió como si estuviera asombrada. «Lo siento, no quería». Leonardo no respondió. Pero en la oscuridad, sintió que su corazón se aceleraba. No por violencia o poder, sino por algo que había olvidado hacía mucho tiempo. Se quedó en silencio, mirando hacia la oscuridad, donde estaba Elena, ahora solo una silueta delgada. Ese toque rompió el hielo alrededor de su corazón, aunque solo fuera un poco. Por primera vez en años, Leonardo sintió que su corazón se aceleraba, no por dinero, no por poder, sino por la simple mujer sentada frente a él, quien solo había derramado agua en sus zapatos y había hablado de su hijo travieso con una sonrisa cálida. Él no sabía por qué, pero en esa noche inesperada, mientras los vientos aullaban, ya no quería alejarla. Elena encontró las cerillas, encendió una. La luz fría iluminó su rostro, cansado, pero decidido. Miró a Leonardo, sonriendo. «Al menos seguimos vivos esta noche, ¿verdad?» Él no respondió, solo gruñó lentamente. Pero por dentro se escuchó una pregunta silenciosa. ¿Puedo realmente volver a vivir? ¿Creéis que Leonardo permitirá que este nuevo sentimiento derrita su corazón de piedra? Compartid vuestras reflexiones en la sección de comentarios. Capítulo 3. Un reencuentro y llego inesperado. El sol se alzó después de la tormenta. Una luz amarilla y pálida que se filtraba a través de las nubes disipadas, iluminando la destartalada pensión. Leonardo Costa se quedó en la puerta, su maletín en la mano, su traje Armani ahora arrugado y empapado con el olor a madera de la habitación, donde había pasado una noche inolvidable. Miró su teléfono a las 6 de la mañana y no volvió la vista atrás al salir. Su expresión era tan fría como si ni la tormenta ni una extraña mujer lo hubieran perturbado. Para él, la noche anterior fue solo un accidente del destino, una pequeña derrota en la vida controlada de un poderoso CEO. Llamó a su coche, subió a la ventana empañada por la lluvia y abandonó la pequeña ciudad sin una sola palabra de despedida. Elena García, por otro lado, no sentía tanta presión. Estaba en la habitación, ahora más luminosa con la luz del sol, revisando su mochila de tela antes de salir.
La noche anterior había sido un desastre. Cortes de luz, agua derramada en los caros zapatos de ese hombre arrogante e historias inesperadas que brotaron de sus labios en la oscuridad. Pero al salir, respirando el aire fresco post-tormenta, sus pensamientos se centraron en Hugo. Llegó a la parada del autobús, y el alivio la invadió al confirmar que su pequeño hijo estaba a salvo con la señora Carmen. Su vida cotidiana se reanudó, sirviendo café, enviando paquetes, limpiando oficinas, y la imagen de Leonardo, con sus zapatos caros y su mirada fría, se desvaneció rápidamente de su mente. Partieron sin una despedida formal, como dos líneas que se habían cruzado por casualidad y se desviarían para siempre. Pero el destino, como suele ocurrir, tenía una sorpresa. Un mes después, Leonardo se sentó en la lujosa oficina de Costa en Asociados en Madrid, sus ojos azules examinando informes financieros en la pantalla. Su proyecto más reciente, un desarrollo de viviendas asequibles en la misma pequeña ciudad costera donde había quedado atrapado, avanzaba rápidamente. Decidió inspeccionarlo personalmente, no porque desconfiara de su equipo, sino porque quería que todo fuera perfecto antes de presentarlo a los compradores. Abordó su avión privado y aterrizó en el aeropuerto local, ahora temporalmente reparado después del desastre. Al mismo tiempo, en esa pequeña ciudad, Elena García entró en la lujosa oficina de la empresa constructora detrás del proyecto de viviendas asequibles. Acababa de aceptar un trabajo a tiempo parcial como asistente administrativa, escribiendo informes y organizando archivos para ganar más dinero para el alquiler. Su blusa blanca estaba arrugada después de un largo día corriendo entre la cafetería y aquí, pero aún logró esbozar una sonrisa para sus compañeros de trabajo, tratando de mantenerse alegre. No sabía que la empresa era propiedad de Costa en Asociados, a pesar de que su destino estaba a punto de darle un giro inesperado. La reunión se llevó a cabo en una sencilla oficina prefabricada, decorada con una larga mesa de madera y unas cuantas sillas de plástico viejas. Leonardo entró, su traje negro oscuro abrazando su figura, exudando una fría presencia dominante. Se sentó a la cabecera de la mesa, su voz profunda resonando mientras exigía actualizaciones de progreso. El personal local se encogió, sonriendo a través de sus informes, ninguno atreviéndose a encontrarse con sus rápidos ojos azules. Entonces la puerta se abrió y Elena entró, con un paquete de papeles en las manos, su cabello oscuro recogido en un moño desordenado después de un día ajetreado. No notó al hombre a la cabecera de la mesa, concentrándose solo en colocar los documentos y diciendo: «Aquí está el informe de gastos de esta semana. Tómenlo si lo necesitan». Leonardo levantó la vista y el tiempo pareció detenerse. Él se sobresaltó. Sus ojos se abrieron por un segundo antes de volver a su compostura fría. Elena García, la mujer que le había derramado agua en sus zapatos, quien había hablado de su hijo en la oscuridad, estaba frente a él con una blusa arrugada y zapatillas. Elena finalmente lo miró y soltó un sonido tranquilo. «Supongo que no puedo escapar de usted, ¿verdad?». Su voz era ligera, pero llena de sarcasmo, silenciando la habitación mientras algunos empleados intercambiaban miradas perplejas, sin saber lo que estaba sucediendo. Leonardo se aclaró la garganta, tratando de mantener su autoridad. «¿Qué haces aquí?». Elena se encogió de hombros, apoyando una mano en su cadera. «Trabajando, obviamente. ¿Y usted? No me diga que está aquí para recoger esos zapatos». Una suave risa se escapó de un rincón de la habitación, rápidamente sofocada por la mirada fría de Leonardo. Él apretó los dientes.
Este es mi proyecto. Soy el inversor. Elena lo miró y se rió. Bueno, me alegro por usted, pero no espere que le haga la reverencia solo porque es el gran jefe. Se dio la vuelta, reanudando su tarea de recoger papeles, dejando a Leonardo con una mezcla de irritación y sorpresa. La reunión terminó en una atmósfera tensa, pero el verdadero drama comenzó cuando se escuchó el sonido de pequeños pasos desde la puerta. ¡Mamá! Hugo, el hijo de 6 años de Elena, irrumpió en la habitación, su mochila crujiendo alegremente sobre su espalda. Su rostro se iluminó al salir de la escuela. Venía con un chubasquero rojo, sus ojos oscuros, idénticos a los de su madre, brillaban, e inmediatamente se acercó a Leonardo. «¡Tío Guay!», gritó Hugo, preguntándole. «¿Tienes un coche de superhéroes?». Leonardo, que había evitado a los niños desde su propia pérdida, se encogió, inseguro de cómo responder. Elena rápidamente agarró a Hugo. «No le molestes. Lo siento, salió temprano de la escuela hoy». Pero Hugo se soltó, acercándose más a Leonardo. «¿Eres un superhéroe? ¿Puedes luchar contra monstruos?». Leonardo miró al niño, un poco de confusión cruzando sus ojos oscuros. Abrió la boca para responder, pero la pregunta inocente de Hugo, su dedo señalando, los ojos llenos de tierra, lo hizo sonreír torpemente. Fue una sonrisa pequeña, pero sorprendió a Elena, que se encogió, mirándolo como si no pudiera creer lo que veía en sus ojos. «¡El niño! ¡Está vivo!», dijo Leonardo, su voz seca tratando de mantener su distancia. Hugo sonrió. «Me gustas. Eres más guay que mi maestra». Leonardo no respondió, volviendo la cara, pero la comisura de su boca se curvó de nuevo. Elena sacó a Hugo, regañándolo. «No le molestes, es un pez gordo». Pero cuando volvió a mirar, los ojos de Leonardo aún estaban en ellos, como si hubiera sido atraído a un mundo que no quería reconocer. En los días siguientes, Leonardo visitó el lugar del proyecto con más frecuencia de lo necesario, aunque se decía a sí mismo que era solo por trabajo. Pero cada vez que aparecía, Hugo estaba allí, corriendo tras su madre después de la escuela, bombardeando a Leonardo con preguntas interminables. ¿Tienes un coche de superhéroes? ¿Qué superhéroe te gusta? ¿Eres bueno peleando? Leonardo trató de mantenerse alejado, respondiéndole bruscamente. «No tengo tiempo para jugar con niños». Pero el niño no se detuvo, incluso tocándole la mano. «Juega conmigo solo una vez». Elena se sobresaltó, pidiéndole repetidamente. «Haré que deje de molestarte». Pero Leonardo solo negó con la cabeza. «Está bien». El conflicto interno de Leonardo se hizo más fuerte. Odiaba a los niños, o en realidad, les temía. Cada vista de Hugo le traía recuerdos de Miguel, su propio hijo, de los días felices que ya habían pasado. Pero la inocencia del niño, combinada con la calma de Elena mientras trabajaba a pesar de su ansiedad, comenzó a llevarlo a un sentimiento desconocido. Una vez, Hugo le quitó el bolígrafo a Leonardo mientras intentaba garabatear en su mano. Él casi estalló, pero el niño sonrió. «Eres más guay cuando sonríes». Leonardo se quedó en silencio, recogió el bolígrafo y por primera vez no lo apartó. Elena observaba desde la distancia, su corazón desgarrado. No quería que Hugo molestara a ese pez gordo, pero no podía negar que Leonardo parecía diferente alrededor de su hijo. Una tarde, mientras Hugo corría para mostrarle a Leonardo un dibujo de superhéroes de la escuela, Leonardo inesperadamente se agachó, tomando el papel. «No está mal, pero mi superhéroe es más fuerte». Hugo aplaudió. «¿De verdad? Cuéntame». Elena se quedó allí, presenciando la extraña escena. Un CEO frío sentado con su hijo en una oficina polvorienta,
y no sabía por qué su corazón se aceleraba. Leonardo se puso de pie, sacudiéndose el polvo del traje, tratando de recuperar su gélida compostura. «No me molestes más». Pero mientras se alejaba, su mirada se detuvo en Elena, y ella vio una lucha en sus ojos, entre las paredes que había construido y algo que comenzaba a resquebrajarse. Él no quería admitirlo, pero la inocencia de Hugo y la silenciosa resiliencia de Elena lo estaban atrayendo a un mundo en el que había jurado no volver a entrar. ¿Qué creéis que cambiará a Leonardo? ¿La inocencia de Hugo o la fuerza de Elena? Dejad vuestras teorías en los comentarios y no olvidéis darle me gusta y compartir este video para que más gente disfrute de esta increíble historia. Capítulo 4. Una transformación silenciosa. Leonardo Costa se encontraba en la oficina improvisada del proyecto de viviendas asequibles, sus afilados ojos azules escudriñando la pila de informes sobre el escritorio. Habían pasado casi 2 semanas desde su primer reencuentro con Elena García y su hijo Hugo, y él había estado viniendo a esta pequeña ciudad más a menudo de lo necesario, un hecho que no quería admitir la razón, ni siquiera a sí mismo. Se decía que era por trabajo, que este proyecto era importante para la reputación de Costa en Asociados, pero en el fondo sabía que algo más lo atraía. La risa inocente de Hugo, la mirada resiliente de Elena mientras trabajaba con su blusa arrugada. Estas cosas se colaban en su mente como pequeñas grietas en el muro de hielo que había construido a su alrededor durante los últimos 5 años. Ese día, Leonardo llegó temprano, antes de que Elena y Hugo aparecieran. Estaba discutiendo detalles con el gerente del proyecto cuando escuchó un murmullo del grupo de empleados cerca de la puerta. Un hombre de mediana edad, con el pelo grasiento y engominado, pasó, taza de café en mano, lanzando un comentario burlón a Elena mientras ella entraba. «Oye, García, ¿libre esta noche? Te invito a cenar, pero no traigas al mocoso, ¿vale?» Sonrió de forma lasciva, con los ojos fijos en ella como si intentara devorarla. Elena se detuvo, apretando una pila de archivos, su voz gélida. «Gracias, pero no estoy libre, y no llames mocoso a mi hijo». Leonardo se giró. Su mirada se oscureció al escuchar las palabras del hombre. El tipo no se dio cuenta, y continuó riéndose. «Vamos, no te hagas la difícil. Una madre soltera como tú debería saber aprovechar una oportunidad». Antes de que Elena pudiera responder, Leonardo dio un paso al frente, su voz cortante como una cuchilla. «Fuera de aquí». El hombre se dio la vuelta a punto de discutir, pero la mirada de Leonardo, gélida y autoritaria, lo dejó sin palabras. Yo solo bromeaba, señor Costa», balbuceó, pero Leonardo lo interrumpió. «Vuelve a bromear y te quedarás sin trabajo. Vete». El hombre palideció, escabulléndose, dejando a Elena allí, sorprendida y perpleja. Lo miró, frunciendo el ceño. «Podría haberme encargado yo sola. No tenías que hacer eso». Leonardo se dio la vuelta, su tono brusco. «No me gusta que la gente inútil ralentice las cosas». Se fue, sin dejar que ella viera el leve y ascendente movimiento de sus labios, un acto silencioso y discreto. Pero era la primera vez que se había metido en su vida sin una excusa relacionada con el trabajo. En los días siguientes, Leonardo comenzó a prestar más atención. Notó que Elena a menudo trabajaba hasta tarde, sus ojos sombreados por la falta de sueño, y una vez la escuchó por teléfono con su casera. «Pagaré el alquiler la próxima semana, lo juro. Por favor, no nos desahucie». Su voz temblaba. Sin embargo, trató de mantener su fuerza. Leonardo no dijo nada, pero al día siguiente, contactó discretamente a la casera a través de un asistente, pagando 3 meses de alquiler por adelantado
sin el conocimiento de Elena. Cuando ella se enteró por una carta de agradecimiento de la casera, irrumpió en la oficina temporal, sus papeles esparciéndose por todas partes, y su furia. «¿Qué hiciste?», gritó, con los ojos encendidos. Leonardo, en plena firma de un contrato, levantó la vista con calma. «No sé de qué hablas». Elena golpeó la carta en el escritorio. «No te hagas el tonto. Pagaste mi alquiler. No vivo de tu lástima». Leonardo dejó su bolígrafo, encontrándose con su mirada. «No te compadezco. Simplemente no quiero que mi personal se distraiga con problemas insignificantes». Elena apretó los dientes. «No soy tu empleada directa y no necesito tu ayuda. Puedo arreglármela sola». Se giró para irse, pero Leonardo la llamó. «Eres terca como una mula». Elena no respondió, saliendo furiosa, su corazón dividido entre la gratitud y la confusión por su extraña preocupación. Pero su acto silencioso más significativo llegó en una fría y lluviosa noche. Elena estaba en casa, en un pequeño apartamento destartalado a las afueras de la ciudad, cuando Hugo de repente tuvo fiebre alta. El niño yacía en la cama, su rostro enrojecido, respirando con dificultad. Elena entró en pánico, buscando medicinas, pero solo encontró unas pocas pastillas de paracetamol caducadas. Llamó a un taxi, pero nadie se atrevería a desafiar el aguacero. «Hugo, espera a mamá. Ya se me ocurrirá algo», susurró. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras lo abrazaba. Su teléfono vibró, un número desconocido, y cuando respondió, la voz de Leonardo apareció. «¿Dónde estás?» Elena se congeló. «¿Tú? ¿Por qué me llamas?» Leonardo no explicó, repitiendo. «¿Dónde estás?» Su tono era urgente, un marcado contraste con su habitual frialdad. Balbuceando, Elena le dio su dirección, y en 15 minutos los faros de un elegante Bentley negro atravesaron la lluvia, deteniéndose afuera. Leonardo salió, su largo abrigo empapado, sin molestarse con un paraguas. Golpeó la puerta, y cuando Elena la abrió, no dijo nada, simplemente cargó a Hugo. «Súbete al coche». Elena no tuvo tiempo de protestar, corriendo tras él hacia el vehículo. Leonardo condujo como un hombre poseído hasta el hospital local, la lluvia salpicando el parabrisas, sus ojos fijos en la carretera con absoluta concentración. Cuando llegaron, llevó a Hugo a urgencias, ladrando a las enfermeras. «Hagan algo». Elena se quedó cerca, las manos temblorosas, observándolo con una mezcla de gratitud y desconcierto. El médico examinó a Hugo, le dio medicina y un suero intravenoso, asegurándole que estaría bien después de una noche de observación. Leonardo no se fue. Se sentó en una dura silla de plástico en la habitación del hospital, sus zapatos de cuero ahora empapados, su mirada fija en Hugo mientras el niño dormía. Elena se sentó junto a su hijo, tomándole la mano, pero no podía evitar lanzar miradas a Leonardo. Ya entrada la noche, Hugo se despertó, su voz débil. «Mamá, tengo sed». Leonardo se levantó. Torpemente agarró un vaso de agua de la mesa, derramando la mitad antes de entregárselo. Hugo se rió débilmente. «El tío Guay es bastante malo en esto». Leonardo frunció el ceño. «No estoy acostumbrado a estas cosas». Pero cuando Hugo pidió un cuento, se sentó, comenzando torpemente. «Érase una vez un superhéroe que luchaba contra monstruos con una espada de fuego». Hugo se rió. «Eres mejor que mamá». Elena observaba, incapaz de reprimir una sonrisa. Leonardo se quedó toda la noche, sentado junto a la cama de Hugo, contando cuentos de superhéroes, hasta que el niño se volvió a dormir.
Al amanecer, se levantó para irse, pero Elena lo llamó. ¡Gracias! Leonardo se dio la vuelta, su voz áspera. No me des las gracias. No quería que los niños ralentizaran tu trabajo. Pero sus ojos traicionaron algo más, un cariño que no estaba dispuesto a admitir. Desde esa noche, las emociones estallaron dentro de Leonardo. Ya no se sentía solo cuando estaba cerca de Elena y Hugo. Su calidez, aunque simple, era como una pequeña llama que derretía el hielo en su corazón. Una tarde, apareció inesperadamente en el campo de fútbol cerca de la casa de Elena, donde Hugo jugaba con otros niños. El niño gritó, «¡Tío Guay, enséñame a chutar el balón!». Leonardo quiso negarse, pero la mirada expectante de Hugo lo hizo suspirar. «Está bien, solo una vez». Tropezó con el balón, tratando de enseñarle a Hugo cómo chutar, pero ambos cayeron al césped después de un tiro fallido. Elena, parada cerca, se echó a reír. «Eres peor que mi hijo». Leonardo se sacudió la tierra del traje, sonriendo con suficiencia. «Soy mejor haciendo dinero que chutando balones». Hugo se agarró el estómago, riéndose. «Eres muy gracioso cuando te caes». Leonardo miró al niño, luego a Elena, y por primera vez en años, rió genuinamente, una risa cálida y sin reservas. Pero el punto de inflexión llegó una noche tranquila poco después. Leonardo se sentó en su coche, mirando por la ventana el pequeño apartamento de Elena, donde una luz dorada se derramaba por la ventana. Recordó la risa de Hugo, la resiliencia de Elena, cuando rechazó su dinero del alquiler, y cómo había abrazado a su hijo bajo la lluvia. Por primera vez, se preguntó, ¿podría ser parte de esta vida? No estaba listo para admitir los sentimientos crecientes, pero la calidez de esta madre y su hijo se filtraba por las grietas del hielo que había construido, haciendo imposible regresar a la fría soledad de antes. Leonardo arrancó el coche, alejándose en la oscuridad, pero dentro de él, una pequeña llama se había encendido, una que no podía apagar, por mucho que lo intentara. ¿Será este el inicio de algo nuevo para Leonardo y Elena? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias llenas de emoción. Capítulo 5. Enfrentando el pasado. Leonardo Costa estaba sentado en su elegante Bentley negro, aparcado frente al pequeño apartamento de Elena García, bajo el tenue resplandor de una farola. Habían pasado 3 semanas desde la noche en que permaneció despierto junto a la cama de Hugo en el hospital, desde la tarde en que cayó al campo de fútbol con el niño y escuchó la risa sincera de Elena. Esos momentos, aunque simples, se habían deslizado en su mente como una cálida brisa, agitando el gélido muro que había construido a su alrededor durante los últimos 5 años. Pero esa noche, mientras miraba por la ventanilla del coche y veía la silueta de Elena en el balcón, acunando a Hugo en sus brazos, un sentimiento diferente lo invadió. Miedo. Se dio cuenta de que la amaba. No era una atracción fugaz o una curiosidad inicial, sino un amor real y profundo que le hacía el corazón palpitar cada vez que ella estaba cerca. Amaba la resiliencia en sus ojos, la forma en que rechazaba su compasión con una dignidad inquebrantable, e incluso la sonrisa traviesa de Hugo cuando el niño lo llamaba tío Guay. Pero esa misma constatación lo aterrorizó. Los recuerdos de su familia, su esposa y su hijo, Miguel, arrebatados en una conspiración despiadada hace 5 años, regresaron con una claridad vívida. Recordó la risa de Miguel, el abrazo de su esposa
Y luego la ensordecedora explosión del coche en la noche oscura, un sonido que había destrozado su vida. Si perdía a alguien a quien amaba de nuevo, no lo sobreviviría. Se cuestionó a sí mismo, con las manos apretando el volante. ¿Soy lo suficientemente bueno para ellos o volveré a fracasar como entonces? Leonardo no era un hombre acostumbrado al miedo. Había enfrentado a los enemigos más peligrosos en el mundo de los negocios, aplastándolos con su fría determinación, sin pestañear. Pero ahora temblaba, un temor sin nombre ni forma, que lo asfixiaba cada vez que pensaba en entrar en la vida de Elena y Hugo. Arrancó el coche, acelerando en la oscuridad, tratando de enterrar ese sentimiento, pero seguía surgiendo. Un fantasma implacable que no lo soltaba. Dentro de su pequeño apartamento, Elena también estaba inquieta. Se sentó en un sillón desgastado, observando a Hugo jugar con un coche de juguete que Leonardo le había traído la semana anterior. Un regalo inesperado que el niño atesoraba tanto, que se lo llevaba a la cama todas las noches. Sonrió al verlo feliz, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente, reemplazada por una duda creciente. Leonardo había cambiado. Ya no era el CEO arrogante que había conocido durante la tormenta. La había protegido de un compañero de trabajo grosero, le había pagado el alquiler a pesar de su negativa, y se había quedado toda la noche cuando Hugo estaba enfermo. Pero ella tenía miedo de que él la viera solo como un bálsamo temporal para lo que había perdido. Miedo de que Hugo, que tan fácilmente lo llamaba tío Guay, sufriera si Leonardo se marchaba un día. Había amado antes, confiado en un hombre, el padre de Hugo, solo para perderlo en un accidente automovilístico cuando estaba embarazada de 7 meses. Había aprendido a no depender de nadie, a no esperar demasiado, porque cada esperanza rota le arrancaba un pedazo de ella. ¿Quién era Leonardo para ella? Un hombre rico y poderoso de un mundo al que ella no pertenecía. ¿Se quedaría de verdad o era solo una brisa que pasaba por sus vidas y la de Hugo? Abrazó a Hugo mientras él bostezaba, susurrando: «Mamá no dejará que te hagan daño». Pero su corazón se sentía vacío, insegura de poder cumplir esa promesa. La tensión alcanzó su punto máximo una tarde lluviosa, cuando Leonardo apareció sin previo aviso en la puerta de Elena. Llevaba un largo abrigo negro, su cabello mojado por no usar paraguas, sus ojos azules en conflicto mientras ella abría la puerta. «Necesito hablar», dijo. Su voz baja pero temblando ligeramente, algo raro en él. Elena asintió, dejándolo entrar, aunque la inquietud la invadió. Hugo dormía, el pequeño apartamento en silencio, excepto por el constante golpeteo de la lluvia afuera. Leonardo se quedó en medio de la sala de estar, sin sentarse, con las manos en los bolsillos de su abrigo, como si intentara estabilizarse. La miró, con la mirada profunda. «Te amo, Elena». La confesión llegó abruptamente, sin adornos, pero pesada como una piedra cayendo entre ellos. Elena se congeló. Sus ojos marrones se abrieron. Su corazón martilleaba como si fuera a estallar. Antes de que ella pudiera responder, Leonardo prosiguió, con la voz ronca: «Pero no puedo correr el riesgo. No puedo permitirme que tú y Hugo entren en mi vida solo para perderos como antes». Elena parpadeó. Su conmoción se convirtió rápidamente en ira. «¿Qué estás diciendo?», exigió, su voz elevándose, las manos aferradas al reposabrazos de la silla. Leonardo apartó la mirada, incapaz de encontrarse con sus ojos. «Lo perdí todo una vez, mi esposa, mi hijo.
porque no fui lo suficientemente fuerte para protegerlos. Si me permito amarte, si permito que Hugo me llame tío para siempre y luego un día vuelvo a fallar, no lo sobreviviré. Hizo una pausa, su respiración agitada. No quiero haceros daño a ti y al niño. Elena dio un paso adelante, plantándose frente a él, con los ojos encendidos. No decidas por mí y por Hugo. ¿Quién te crees que eres, eligiendo nuestras vidas por nosotros? Tienes miedo de perdernos, pero has pensado en cómo me siento yo, cómo se siente Hugo. Su voz tembló de furia y dolor. Apareces, haces sonreír a mi hijo, me haces creer que eres diferente, ¿y ahora dices que no puedes arriesgarte? Eres tan egoísta, Leonardo. Leonardo se giró, sus ojos brillando. ¿Egoísta? Te estoy protegiendo. No quiero que te quedes atrapada con un hombre como yo, alguien que solo conoce el dinero, que dejó morir a su familia. Su voz se quebró, casi un grito, la primera vez que dejaba que sus emociones se desbordaran frente a ella. Elena no se echó atrás. No me estás protegiendo, estás huyendo. Si tienes miedo, bien, ten miedo. Pero no culpes a tu pasado para rechazarnos. La discusión estalló como la tormenta que una vez los había atrapado en la pensión. Leonardo golpeó la pared con el puño, un fuerte golpe que hizo temblar la habitación. No lo entiendes. No puedo perder a nadie más. Elena gritó de vuelta. Entonces vete. Si no te atreves a quedarte, no lastimes a Hugo dándole esperanzas. Señaló la puerta. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero su mirada se mantuvo firme. Leonardo la miró fijamente, respirando con dificultad. Luego se dio la vuelta y salió sin decir una palabra. La puerta se cerró de golpe detrás de él, dejando a Elena allí, con las manos cubriéndose el rostro, sollozando en silencio. Él salió a la lluvia, su abrigo empapado. Se subió a su coche y se marchó, decidido a cortar todo para protegerlos a ambos del dolor, o más bien, para protegerse a sí mismo. El dolor se instaló inmediatamente después. Leonardo regresó a su fría vida en Madrid, sentado en su lujosa oficina, con ventanales del suelo al techo, con vistas a la deslumbrante ciudad. Reanudó reuniones, firmó contratos, negoció con socios, tareas que había realizado como una máquina durante 5 años. Pero ahora, el sueño lo eludía. Todas las noches, la risa de Hugo resonaba en su mente, esa sonrisa sin dientes y esa súplica inocente. Cuéntame un cuento de superhéroes. Recordó la mirada inquebrantable de Elena cuando rechazó el dinero de su alquiler, su voz gritando en su pelea. «¡Eres tan egoísta!». Apretó su vaso de whisky, mirando al vacío, preguntándose por qué le dolía tanto el corazón cuando había elegido irse. Elena, de vuelta en la pequeña ciudad, trató de mantenerse fuerte por Hugo. Siguió trabajando, sonriendo mientras él hablaba de la escuela, pero su corazón estaba vacío. Hugo dejó de mencionar al tío Guay todos los días, pero ella lo veía agarrando en silencio el coche de juguete que Leonardo le había dado, sus ojos teñidos de tristeza. Una vez, cuando ella le preguntó, «¿Estás bien?», Hugo asintió, pero su voz era diminuta. «Quiero que el tío me cuente cuentos de superhéroes otra vez». Elena lo abrazó. Las lágrimas cayeron en silencio, culpándose a sí misma por dejarle tener esperanzas en alguien que no podía quedarse. Vivieron con sus dolores separados, a kilómetros de distancia, pero unidos por recuerdos que no podían borrar. Leonardo miró la única foto que guardaba de Miguel, un niño de 6 años, sonriendo radiantemente, y por primera vez en años, lloró. No sabía que, lejos,
Elena también lloraba mientras observaba a Hugo dormir, preguntándose si se había equivocado al alejarlo, pero no podían volver atrás, aún no, porque el pasado seguía siendo un muro y ninguno tenía el valor de derribarlo. ¿Podrán Leonardo y Elena superar sus miedos y el dolor del pasado? Comparte tus pensamientos y suscríbete para el capítulo final de esta conmovedora historia. Capítulo 6. El momento del despertar. Leonardo Costa se encontraba en la lujosa sala de juntas de Costa Asociados en Madrid. La luz de las arañas de cristal brillando en el traje gris oscuro que vestía. Pero su rostro estaba sombreado como el cielo antes de una tormenta. Habían pasado 2 semanas desde que había dejado a Elena García y a Hugo bajo la lluvia, y se había volcado en el trabajo como una máquina, firmando contratos, negociando acuerdos, expandiendo proyectos, como si el dinero y el poder pudieran llenar el vacío en su corazón. Pero ahora, mientras miraba por el gran ventanal las deslumbrantes luces de Madrid, solo sentía vacío. Era rico, poderoso, pero su vida estaba hueca. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de Hugo, sin dientes, con los ojos brillantes, y el alegre grito del niño: ¡Tío Guay! Recordaba la resiliencia de Elena, la forma en que se mantenía erguida, rechazando su lástima, y su risa sonora cuando él se había caído de bruces en el campo de fútbol. El dinero no podía llenar su corazón, nunca lo había hecho, y ahora comprendía que solo ellos eran lo más valioso que realmente necesitaba. Cogió el bolígrafo Montblanc de la mesa, con la intención de firmar un nuevo contrato, pero su mano tembló y lo soltó, levantándose para salir al balcón. El viento frío azotaba, pero no era tan escalofriante como la soledad que lo carcomía. A cientos de kilómetros de distancia, en una pequeña ciudad costera, Elena García se sentaba en su destartalado apartamento. El tenue resplandor amarillo de una lámpara iluminaba su rostro, cansado pero aún aferrado a una fachada de fuerza. Había trabajado todo el día, desde la cafetería hasta la oficina del proyecto, y ahora estaba remendando la chaqueta rota de Hugo. El niño se sentaba a su lado, jugando con el coche de juguete que Leonardo le había regalado, pero sus ojos estaban tristes. Ya no brillaban como antes. 2 semanas después de la partida de Leonardo, Elena intentó mantenerse fuerte, sonriendo para Hugo, pero cada noche, cuando él dormía, ella se sentaba sola y lloraba en silencio. Hugo había dejado de preguntar por el tío Guay todos los días, pero su añoranza se mostraba en cada gesto. Una noche, mientras Elena doblaba la ropa, Hugo habló, su voz diminuta. ¿Dónde está el tío Leonardo, mamá? Ya no le gusto. Las manos de Elena se congelaron. La camiseta se le cayó al suelo. Su corazón se encogió. Se dio la vuelta, arrodillándose para abrazarlo. No es así, cariño. El tío solo está ocupado. Pero las lágrimas se desbordaron sin control. Hugo la abrazó de vuelta, susurrando: Quiero que me cuente historias de superhéroes. Elena lloró en silencio, su corazón dolorido, porque no podía responder a la pregunta de su hijo ni a la suya propia. El punto de inflexión llegó un día de sol pálido, cuando Elena y Hugo se enfrentaron a su desafío más difícil hasta el momento. La casera, harta de los alquileres impagados, golpeó la puerta. «Señorita García, le he dado demasiado tiempo. Pague antes de fin de semana o la desahucio». Elena suplicó: «Pagaré, lo juro. Solo unos días más». Pero la mujer negó con la cabeza. «No más oportunidades».
Elena se quedó allí, con las manos temblorosas, observando a Hugo jugar afuera, su corazón hecho pedazos. No tenía opciones, sus trabajos no eran suficientes, y no tenía a nadie a quien recurrir en busca de ayuda. Esa tarde, Hugo montaba en su bicicleta por el barrio, tratando de animar a su mamá dibujándole una imagen de superhéroe, pero absorto en su tarea, no vio una pequeña furgoneta de reparto que pasaba. Elena gritó desde lejos, ¡Hugo! Al caerse de la bicicleta, su cabeza golpeó el suelo. Ella corrió hacia él, acunándolo en sus brazos, la sangre de su frente tiñéndole las manos de rojo. ¡Llamen a una ambulancia!, gritó a los vecinos. Las lágrimas corrían incontrolablemente. La ambulancia llegó, llevando a Hugo al hospital local, donde Elena se sentó junto a su cama, tomándole la mano, su espíritu destrozado cuando el médico dijo que tenía una conmoción cerebral leve, pero que necesitaba observación durante la noche. Hugo se despertó a la mañana siguiente, sus ojos marrones confusos mientras la miraba. «Mamá, me duele». Elena le acarició el cabello susurrando. «Estoy aquí, estarás bien». Pero sus siguientes palabras la hirieron como un cuchillo. «¿Dónde está el tío Leonardo? Lo quiero». Elena se atragantó, incapaz de responder, solo abrazándolo más fuerte. Cogió su teléfono. Sus dedos se posaron sobre el número de Leonardo, pero no se atrevió a llamar. Él se había ido y ella no suplicaría. Sin embargo, el destino tenía su propio plan. En Madrid, Leonardo acababa de terminar una reunión. Sentado en su oficina con el corazón apesadumbrado, cogió su teléfono. Se desplazó hasta el número de Elena. Su dedo dudó sobre el botón de llamada. No sabía por qué, pero una corazonada lo impulsó a comunicarse. Cuando lo presionó, la voz de Elena se escuchó, débil y temblorosa. «Leonardo, ¿eres tú?». Se aclaró la garganta. «¿Estás bien?». Elena sollozó. «Hugo se cayó de la bicicleta. Está en el hospital. Pregunta dónde estás». La voz de Hugo se escuchó por la línea, pequeña pero clara. «¿Dónde está el tío Leonardo?». Leonardo le atravesó el corazón como una daga, dejándolo en silencio, su respiración entrecortada. Dijo, «Voy para allá», y colgó. Leonardo no dudó. Salió corriendo de la oficina, sin agarrar nada más que las llaves del coche. Saltó al Bentley y se dirigió a toda velocidad hacia la pequeña ciudad. Esta vez no llovía. Solo una tenue luz solar se filtraba por el parabrisas, pero su corazón ardía como si estuviera en llamas. Llegó al hospital al mediodía, entrando en la habitación sin su habitual frialdad. El cabello revuelto, el traje arrugado, los ojos azules ardiendo de determinación. Elena levantó la vista de la silla junto a la cama de Hugo. Sus ojos rojos. «¿Tú? ¿Por qué estás aquí?». Leonardo dio un paso adelante, plantándose frente a ella, su voz baja pero firme. «No puedo vivir sin ti y sin Hugo». Se arrodilló, tomándole la mano. «Me equivoqué. Pensé que al irme os protegería. Pero no soporto estar sin vosotros dos. Os necesito, Elena. Necesito a Hugo». Elena lloró, su voz ahogada. «¿Estás seguro? Te marchaste una vez». Leonardo le apretó la mano con fuerza. «Más seguro que de nada en mi vida. Te amo y quiero ser parte de esta vida, si me dejas». Hugo se movió al oír el sonido, sus ojos cansados, pero que se iluminaban al encontrar a Leonardo. «Tío guay». Leonardo sonrió, sentándose junto al niño. «Estoy aquí, Hugo, no me voy a ir a ninguna parte». Hugo sonrió débilmente, apretándole la mano. «Cuéntame un cuento de superhéroes». Elena observaba, las lágrimas rodaban por sus mejillas.
pero esta vez eran lágrimas de esperanza. Asintió. Está bien. Empecemos de nuevo. Leonardo se quedó, contándole a Hugo un cuento de superhéroes, a su manera torpe pero sincera. Su mano sosteniendo la de Elena, sabía que el pasado aún permanecía, pero ahora eligió enfrentarlo, no huir, sino aferrarse a la nueva familia que había encontrado. ¿Qué significa este nuevo comienzo para ellos? Déjanos saber tu opinión en los comentarios y no te pierdas el emotivo final de esta historia. Capítulo 7. Una familia bajo la lluvia. Una ligera llovizna caía sobre el camino de tierra que conducía a la ciudad costera. Pequeñas gotas repiqueteando contra el toldo del nuevo apartamento de Elena García. Habían pasado 2 semanas desde que Leonardo Costa había corrido al hospital bajo la lluvia, confesando su amor y prometiendo quedarse con ella y Hugo para siempre. Ahora vivían en un hogar pequeño pero acogedor, ya no perseguidos por la amenaza de desahucio por el alquiler impagado, gracias a que Leonardo había comprado el lugar discretamente y dejado que Elena le pagara a su manera, aunque ella todavía se quejaba de su intromisión. La casa tenía un modesto patio delantero, donde a Hugo le encantaba corretear, y una sencilla sala de estar, con un viejo sofá que Leonardo, aunque nunca lo admitiría, comenzaba a encontrar más familiar que su lujoso ático en Madrid. Leonardo estaba en el patio, su largo abrigo negro húmedo por la lluvia, sosteniendo un viejo paraguas que Hugo había roto la semana anterior, mientras intentaba volar como un superhéroe. Había pasado la tarde arreglándolo, a pesar de no saber nada de reparaciones de paraguas. Un poderoso CEO como él normalmente delegaría tales tareas a un asistente, pero hoy quería hacerlo él mismo, solo para ver al niño sonreír cuando recuperara su objeto favorito. La lluvia se hizo más fuerte, pero no entró, permaneciendo allí con sus zapatos de cuero ahora cubiertos de barro, observando a Hugo correr a su alrededor con una chaqueta demasiado grande, sus zapatillas sucias salpicando agua por todas partes. «Tío Guay, sé un superhéroe volador», gritó Hugo, alzando los brazos como si estuviera volando, sus ojos marrones, idénticos a los de su madre, brillando. Leonardo frunció el ceño, su voz profunda teñida de un raro humor. «No puedo volar, Hugo, pero arreglé tu paraguas, mira». Lo extendió, las torpes puntadas glaringly obvias a la tenue luz de la tarde. Hugo se rió a carcajadas, corriendo a abrazarlo. Sus pequeños brazos se envolvieron fuertemente alrededor del cuello de Leonardo. «Eres el mejor. Me gustas más que los superhéroes». Leonardo se congeló un poco torpe. Luego le dio una palmada lenta en el hombro al niño. Sus ojos azules se suavizaron, perdiendo el filo gélido que una vez lo había definido. Elena salió por la puerta, con un fino suéter gris y una toalla seca en la mano. Se detuvo bajo el toldo, observando la escena con una sonrisa cálida mezclada con sorpresa. Todavía no se acostumbraba a la presencia de Leonardo, este hombre que una vez se había marchado por miedo, el arrogante CEO que había conocido en una tormenta, ahora parado allí, empapado por jugar con su hijo. Recordó sus ojos en el hospital, cuando se había arrodillado y había dicho, «No puedo vivir sin ti y sin Hugo». Lo había perdonado, había accedido a empezar de nuevo, pero cada día que pasaba, todavía se preguntaba si realmente se quedaría para siempre. «No tenías que estar en el patio», dijo ella, su voz suave, pero teñida de preocupación, mientras la lluvia se intensificaba. «Está lloviendo más fuerte. Entra». Leonardo se giró. Su mirada se encontró con la de ella, profunda y sincera. «Quiero estar aquí contigo y con Hugo.
Lo prometí. Se acercó. La lluvia goteaba de su cabello sobre su rostro anguloso, pero no le importó. Se detuvo frente a ella. Luego de repente se arrodilló en el suelo mojado y embarrado, sin importarle su caro traje ahora manchado de barro. Elena se congeló. La toalla temblaba en sus manos. «Leonardo, ¿qué haces?» Él levantó la vista, sus ojos azules resueltos. «Lo siento, Elena. Lo siento por huir antes, por dejar que mi miedo os hiriera a ti y a Hugo. No soy bueno con las palabras de amor, pero quiero estar contigo, con él para siempre, no porque tenga que compensar algo, sino porque os amo a ambos». Su voz se volvió ronca. La lluvia corría por sus labios, pero no parpadeó, como si ella y Hugo fueran lo único que veía en ese aguacero. Elena se quedó inmóvil. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, mezclándose con la lluvia. Quería estar enojada, mantener su distancia, proteger su corazón y el de Hugo. Pero la sinceridad en su voz, la forma en que se arrodillaba en el barro, como si se despojara de todo orgullo, derritió su determinación. Sonrió, una sonrisa suave y perdonadora. «Está bien, Leonardo. Volveremos a empezar». Su voz era suave, pero firme, una promesa que respondía a la suya. Hugo, que estaba cerca, de repente corrió hacia adelante, abrazando a Leonardo por detrás. «¿Te quedas para siempre? Quiero cuentos de superhéroes todos los días». Se rió alegremente. La lluvia le pegaba el pelo, pero sus ojos brillaban de alegría. Leonardo se levantó, abrazando al niño, abrazándolo fuerte. A pesar de su ropa empapada, sonrió. Una rara sonrisa cálida, lejos de la fría máscara que una vez llevó. «Me quedo, y te contaré historias de superhéroes, aunque sea terrible en eso». Hugo aplaudió. «Eres bueno, eres mi superhéroe». Leonardo se puso de pie, atrayendo a Elena, ignorando la lluvia que ahora caía con fuerza. La rodeó con sus brazos a ella y a Hugo, sintiendo su calor atravesar su ropa empapada y fría, bajo el cielo gris. Se inclinó, presionando un beso en los labios de Elena, suave pero feroz. La lluvia goteando sobre sus bocas. Fría pero con un calor extrañamente reconfortante, Elena le devolvió el beso. Sus brazos lo rodearon a él y a Hugo. El miedo y la duda se disolvieron. La lluvia empapó su suéter, pero no sintió el frío, solo el calor de una nueva familia, una que pensó que nunca volvería a tener. Se quedaron allí, los tres abrazados bajo la lluvia. Leonardo, una vez un CEO frío, que solo conocía el dinero y el poder, ahora abrazaba a las dos personas que más amaba. La lluvia lavaba las cicatrices de su pasado. Elena, la madre soltera inquebrantable, encontró un hombro en el que apoyarse, no por debilidad, sino porque eligió volver a confiar. Hugo, el niño travieso con una sonrisa sin dientes, se reía en sus brazos, ya no preguntando, «¿Dónde está el tío?», porque el tío estaba aquí, para siempre. La lluvia no cesó, pero para ellos ya no era un símbolo de dolor o separación. Ese beso bajo la lluvia marcó un nuevo comienzo, no perfecto, con Leonardo aún torpe en el amor, Elena aún resiliente a su manera, y Hugo aún travieso como siempre, pero completo. Se tomaron de la mano, entrando, sabiendo que a partir de ahora, lloviera o hiciera sol, enfrentarían cada tormenta juntos, sin huir más. Si te parece interesante mi historia, dale a me gusta y suscríbete al canal para seguir más historias interesantes. Muchas gracias.